Campo eléctrico generado por distribuciones continuas de carga eléctrica, por Juan José Barrios Arranti. Teniendo en cuenta que los cuerpos se pueden cargar eléctricamente, dependiendo del material de estos, la carga se puede distribuir atendiendo la forma y o geometría de los objetos, por lo cual se presentan las distribuciones lineales, superficiales y volumétricas. Si el objeto adopta la forma de una línea, la carga se distribuye a lo largo de la longitud de dicha línea. Si adopta la forma de una lámina delgada, la carga se distribuye en toda el área o superficie, y así sucesivamente. Las cargas distribuidas de esta manera se denominan distribuciones continuas de carga eléctrica. Estas distribuciones de carga generan a su alrededor un campo eléctrico. Para un cuerpo no puntual cargado eléctricamente, se tiene lo siguiente. Si el material es no conductor o dieléctrico, la carga se distribuye en todo el volumen, siempre y cuando el objeto sea volumétrico. Debido a que las cargas no pueden moverse con facilidad en el dieléctrico, estas tienden a quedar localizadas en sus respectivas posiciones a pesar de las fuerzas repulsivas que experimenten entre ellas. Además, si el objeto extendido es un conductor, las cargas se distribuyen en la superficie de este sólido debido a las fuerzas repulsivas que experimentan las cargas de igual naturaleza. Teniendo en cuenta que existen varios tipos de distribuciones de carga eléctrica atendiendo al material o al tipo de material en las cuales esté ubicada o distribuida la carga, entonces se tiene la posibilidad también de determinar el campo eléctrico generado por esa distribución en cualquier punto alrededor de ella. Por ejemplo, en la gráfica se tiene una distribución con una geometría irregular, podríamos decir, en una muy buena aproximación, en la cual la carga está confinada en todo el material y se solicita determinar el campo eléctrico resultante o la expresión matemática que sirva o que nos va a servir para determinar el campo eléctrico resultante generado por esa distribución en ese punto casualmente. Debido a que se conoce una expresión matemática que es o está dada para cargas puntuales o cargas discretas, entonces nos vemos obligados, por así decirlo, a discretizar esta distribución continua, o sea, a tomar segmentos o pedazos pequeños de esta distribución. En matemática a eso se le denomina diferenciales. Entonces tendríamos la necesidad de diferenciar esta distribución discreta y empezar, por así decirlo, a hallar el campo eléctrico generado por cada diferencial que tomemos de ese material, debido a que si tomamos un pedazo o un diferencial de él, ese diferencial va a encerrar o va a tener una carga, por así decirlo, y esa carga va a generar un campo en el punto P. Luego recurriríamos, por así decirlo, al principio de superposición del campo eléctrico para sumar todos esos diferenciales de campo, por así decirlo, generados por esas diferenciales de cargas que se tomen. Inicialmente, entonces, podemos generalizar eso que acabo de decir, tomando un diferencial del cuerpo, el cual encierra una cantidad de carga que también va a representar representa un diferencial de carga, que en este caso aparece como delta QI. ¿Sí? Ese es el diferencial de carga que encierra ese diferencial de la porción de ese material o de ese cuerpo que está cargado eléctricamente, en este caso electrostáticamente. Luego recurrimos otra vez a la línea de acción que hay entre la carga y el punto de estudio donde se solicita determinar el campo eléctrico. Entonces en este caso tenemos la línea de acción que hay entre el diferencial de carga inicialmente
y el punto donde se solicita hallar el campo eléctrico. Ya teniendo esa línea de acción entre el punto y la carga, se procede entonces a determinar el vector posición, el vector unitario, todo eso que acontece, ¿sí? A todo este proceso para determinar el campo eléctrico generado por una partícula o por una carga. Aquí nuestro diferencial de carga genera un campo que sale, por así decirlo, del punto, debido a que la naturaleza eléctrica de ese diferencial es positiva. Eso también va a seguir cumpliéndose aquí en esta parte de distribuciones continuas. Entonces el campo eléctrico, vuelvo y reitero, por así decirlo, sale del punto como se indica en la diapositiva. Allí en este caso se puede apreciar el campo eléctrico generado por ese diferencial de carga, ¿no? Por ese diferencial de carga denominado delta QI. Muy bien. Seguido a eso, como les decía, no nos debemos olvidar de los vectores posición, el vector unitario que aparece allí en color verde, siempre va parte del mismo punto del vector posición en la misma dirección y en el mismo sentido, y por costumbre se dibuja siempre de menor tamaño porque él es de menor tamaño comparado con el vector original. Entonces ahí tenemos el vector unitario asociado a ese vector posición que se traza de la carga al punto de estudio sin excepción alguna y sin importar cómo va la orientación del campo eléctrico. Ese vector posición siempre se va a trazar de la carga, o en este caso, o en estos casos, del diferencial de carga al punto donde se solicita hallar el campo eléctrico. Aplicando entonces ese principio de superposición del campo eléctrico para todos esos n diferenciales que vamos a tener allí de carga, entonces sumaríamos todos esos diferenciales de campo eléctrico, tendríamos el diferencial resultante, por así decirlo. Pero de alguna forma debemos garantizar que el campo eléctrico es el generado por toda la distribución, ya casi se tiene allí, pero debemos garantizar que esas cargas son puntuales y para eso recurrimos al concepto de el límite. O sea, suponiendo que la carga o el diferencial de carga es tan pequeño que casi lo llevamos a cero o se lleva a cero, entonces se aplica el concepto de límite a esa expresión matemática anterior y se tiene lo siguiente. Para no martirizarnos con esta parte matemática, entonces se recurre al concepto de sumatoria, el límite aplicado a una sumatoria de iésimos términos, eso se convierte de diferenciales, ¿no? De iésimos términos, entonces se convierte en una integral, o se puede convertir en una integral matemáticamente. Los invito a que repasen esta parte matemática vista en su cálculo diferencial. Entonces, o integral, perdón, su cálculo integral. ¿Cómo se llega al concepto integral? Aquí aplicamos eso. Aquí nos salimos un poquito de la física y nos ayudamos de la matemática para poder estructurar esa expresión matemática que va a servir para determinar, o que sirve para determinar el campo eléctrico generado por una distribución de carga continua de carga eléctrica sin excepción alguna, porque puede ser volumétrica, puede ser de área o superficial, o puede ser lineal, y la estructura matemática sigue siendo esta que está enumerada con la ecuación 1 y que se identifica como el campo eléctrico generado por una distribución continua de carga eléctrica, vuelvo y reitero. Debido a que vamos o se va a utilizar, o que las cargas eléctricas están distribuidas a lo largo de una línea, a lo largo de una superficie o a lo largo de todo un volumen, entonces se utiliza aquí en esta parte tres tipos de densidades de carga eléctrica, las cuales se conservan, por así decirlo, tienden a ser constantes, por lo menos aquí en esta parte del curso, tienden a ser constantes y se representan con ciertas, con algunas variables para tener una diferencia entre ellas dependiendo del tipo de distribución. En el caso de la distribución a lo largo de una línea o de una longitud, se tiene la densidad lineal de carga eléctrica o carga por unidad de longitud. Se acostumbra a representar con la letra lambda y se define como la carga por la longitud. En el caso de ser diferenciales, o sea, si tomamos porciones o diferenciales de esa distribución de carga con respecto a la longitud, o sea, diferenciales de carga con respecto a diferenciales de longitud, entonces lambda va a ser igual a dq sobre dl.
De cualquier forma, lambda tiende a conservarse igual, vuelvo y reitero, en el mejor de los casos, o por lo menos en esta parte del curso. La unidad de la densidad lineal de carga son la unidad de carga sobre la unidad de longitud, que en este caso, en el sistema, teniendo en cuenta el sistema internacional de unidades, es el culombio sobre metro, o culombio por metro, como se acostumbra a leer. También se tiene la carga distribuida a lo largo de una superficie, por lo cual surge el concepto de densidad superficial de carga eléctrica o carga por unidad de área. En este caso allí se representa con la letra sigma minúscula. Matemáticamente es carga dividido por área, o en su forma diferencial es de Q sobre dA, y la unidad en SI o las unidades en SI en el Sistema Internacional de Unidades es igual al culombio por metro cuadrado. Finalmente se tiene la densidad volumétrica de carga eléctrica o carga por unidad de volumen. Esta se representa con la letra ρ y se define como la carga dividido por el volumen, o en su forma diferencial como de Q sobre dB. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el coulomb por metro cúbico. Algunos autores a veces utilizan una sola letra, casi siempre ρ, y le colocan allí la letra L, la letra A, la letra V, dado caso que vaya a representar la densidad lineal, la densidad superficial o la densidad volumétrica. Por eso, al momento de estudiar ciertos autores o al utilizar libros de física de diferentes autores, debemos tener cuidado con la nomenclatura para que no se generen ambigüedades al momento de desarrollar un ejercicio o un problema de aplicación. Es la sugerencia a la que los invito que tengan para que no tengan problemas al momento de resolver un problema o un ejercicio. Para complementar el concepto de campo eléctrico generado por una distribución continua de carga eléctrica, hacemos el siguiente ejemplo, que es el campo eléctrico generado por un hilo finito con densidad lineal de carga eléctrica a lo largo de la longitud de ese hilo. Entonces, el hilo tiene una carga o una densidad de carga positiva, aunque no se muestre en el dibujo, pero esa es la naturaleza, y se solicita hallar o determinar el campo eléctrico generado por ese hilo en este punto P del espacio. Casualmente está ubicado en el eje positivo de las X. Para poder determinar el campo eléctrico resultante, entonces inicialmente se toma un diferencial en el hilo. Aquí casualmente se tomó en esta parte superior del hilo ese diferencial de longitud, encierra o tiene un diferencial de carga, el cual va a generar un diferencial de campo eléctrico en ese punto. Como la naturaleza eléctrica del diferencial de carga es positivo, entonces la línea de campo eléctrico es hacia afuera del punto, por así decir. Para poder seguir con el proceso, se debe tener presente, como se decía o como se explicó, que desde el diferencial de carga se va a trazar un vector posición y un vector unitario que va a estar intrínseco a ese vector posición. Ese vector posición va a estar representado por la letra R. Aquí el diferencial del hilo, que sería un dL, al estar ubicado sobre el eje de la Y, ese dL se representa como dy. Ese es el diferencial de longitud, por lo cual uno puede hallar una relación entre la densidad lineal del hilo, densidad lineal de carga, que en este caso se representaría con la letra lambda, y lambda sería igual a dQ sobre dL, pero dL se convierte en este ejercicio en un dy. Eso es lo que debemos tener presente. Entonces, como se dice allí, debido a que la carga está distribuida a lo largo de la longitud del hilo,
se utiliza el concepto de densidad lineal de carga eléctrica. Luego de tener eso allí, se puede advertir que la carga o el dQ es igual a lambda por dy, por ese mismo concepto de densidad lineal de carga. Entonces mi dQ es igual, o nuestro dQ es igual a lambda por dy. Lambda será igual a la carga por unidad de longitud. La longitud del hilo será igual, o es igual en este caso, a 2A. Tenemos una hacia abajo del eje de las X y una hacia la parte superior del eje de las X. Entonces la longitud total del hilo es 2A. Si se hace necesario, pues se utiliza esta relación en cualquier momento del proceso matemático. Por ahora, se va a tener en cuenta que la carga es igual a lambda por dy, por ese mismo concepto de que lambda es igual a dq sobre dy, o carga por unidad de longitud. Y si se llega el caso o el momento determinado, se puede reemplazar por esta expresión matemática que está aquí en esta parte de la ecuación. Luego se determina el vector posición, que en este caso apunta hacia abajo desde la partícula hasta el punto donde se quiere determinar el campo eléctrico. Y ese vector posición tiene una componente negativa en Y y una componente positiva en X. De allí porque el vector posición es igual a X en Y más Y en dirección menos J. De ese vector posición se puede determinar la magnitud de él con el mismo procedimiento matemático que se ha venido desarrollando o hemos venido estudiando. Entonces la magnitud simplemente es tomar las componentes y elevarlas al cuadrado. Recordemos que la magnitud de un vector siempre es positiva. Luego de tener la magnitud y el vector posición, se procede a determinar el respectivo vector unitario, que lo vamos a utilizar más adelante en la expresión matemática del campo eléctrico. Entonces con eso ya se tiene todas las variables necesarias para reemplazar en la ecuación de campo eléctrico. Por ejemplo, nuestro campo eléctrico aquí, en este caso, por la ecuación general que ya se determinó, es igual a la constante por la integral de 0 a Q, o sea, se asume una carga inicial 0, hasta Q mayúscula, que es la carga total, que sería la carga total de esa distribución, que en este caso es el hilo, es la carga total que va a tener el hilo. Y luego se realiza la integral de 0 a Q, de dQ sobre R cuadrado por el vector unitario. Aquí es donde nosotros entraríamos, por así decirlo, a reemplazar la magnitud del vector, elevarla al cuadrado y reemplazar el valor numérico del vector unitario en esa ecuación de campo eléctrico. Por eso se hace necesario, por así decirlo, determinar estos términos antes de llegar a la ecuación de campo eléctrico, para solo posteriormente reemplazar cada uno de esos valores numéricos en esa expresión de campo. Entonces, al reemplazar allí esos valores, tanto la magnitud del vector como el vector unitario, así como el dQ, que en este caso es lambda por dy, como se indica en la diapositiva, entonces se obtiene la expresión matemática del campo eléctrico generado por ese hilo y que está expresado a través de esta ecuación matemática que está aquí, en esta parte. Y ahí estaría todo el reemplazo, y ya lo que se debe hacer ahora es un proceso netamente matemático, ¿sí? A través de todo ese cálculo integral que se ha utilizado en los cursos de cálculo, pues aquí vamos a aplicar cierta parte de esos temas, como sustituciones simples, sustitución trigonométrica y así sucesivamente. En este caso creo que va a ser necesario la sustitución simple y el de sustitución trigonométrica.
Cuando se hace el proceso matemático respectivo de distribuir la integral cumple con el principio con la propiedad distributiva, perdón, la constante eléctrica también ingresa, entonces salen o surgen dos integrales, una que queda en dirección Y o a lo largo del eje de las X y una que queda en dirección J o a lo largo del eje de las Y. ¿Ok? Entonces luego la tarea es resolver cada una de estas integrales por separado. Dejaríamos por fuera, por así decirlo, a la constante y al vector unitario que da la dirección. Pero resolvemos entonces la integral que está en la componente y se resuelve también la integral que está en la componente J. Aplicando, vuelvo y reitero, todas esas operaciones o técnicas de integración que se estudian o que se estudiaron en cálculo integral. El segundo término, luego de hacer el procedimiento matemático respectivo, se anula o es igual a 0. Eso lo van a demostrar o lo deben demostrar matemáticamente. Esa integral se resuelve a través de una sustitución simple. Resuelven, aplican, evalúan y la respuesta de esa integral debe ser 0. O sea, esta integral se anula de toda esta término, o sea que aquí nos facilita, por así decirlo, el trabajo. Y vamos a ver por qué esa integral se anula. Esa integral a lo largo del eje Y se anula porque cuando se tome un diferencial aquí en esta parte del hilo, viendo el gráfico, ubicado a la misma distancia de esta parte del eje negativo de la Y con relación a esta que está aquí arriba, entonces ese diferencial va a generar un campo eléctrico exactamente igual al que generó su vector compañero en la parte superior. Así que la componente en Y de ese vector y de este vector se van a anular, y así de todos los vectores de todos los diferenciales que se tomen. O sea que aquí hay una simetría en la distribución, o la distribución genera una simetría eléctrica de tal forma que las componentes rectangulares a lo largo del eje de la Z, del eje de la Y, perdón, se anulen, por así decirlo. Y entonces aquí, esa es la explicación, perdón, que se tiene respecto a que esta integral que está resaltada aquí en esta parte se anule o dé igual a 0. Cuando ustedes resuelvan esta integral, o cuando se resuelve esta integral, la respuesta debe ser 0. Y la explicación física al respecto es debido a esta simetría, a la simetría eléctrica que presenta la distribución lineal de carga aquí en el problema que se nos entrega para resolver. Esa es la explicación o el motivo por el cual esa integral se anula. O sea que la respuesta aquí es totalmente a lo largo del eje de las X, o sea que esta integral que está aquí debe darnos una respuesta específica. Esta integral se aborda o se soluciona a través de la sustitución de variables, en este caso el método trigonométrico, una sustitución trigonométrica debido a su estructura matemática en cuanto a reglas o técnicas de integración se refiere. Entonces aquí la sustitución que se hace es la siguiente. La variable de integración es Y, la otra variable es una constante, que en este caso es la X. Entonces la sustitución inicial que se toma o que se realiza es Y igual a X por tangente de teta. En este caso se asume tangente de alfa debido a este ángulo que está aquí y que está aquí en el gráfico. Entonces la sustitución es tangente de alfa. Luego, esa Y igual a X tangente de alfa se diferencia, unos dirían se deriva, y la derivada que se obtiene es esta que está aquí al ladito de ella, que es de Y igual a X por secante cuadrado de alfa por de alfa, que es la derivada o el diferencial interno. ¿Ok? Ya con esas variables allí, entonces,
Lo que se trata es de arreglar la sustitución. Yo voy a hacer un procedimiento, yo hago un procedimiento matemático antes de llevarme todo allá y sustituir. Ya de aquí se puede, en adelante se puede sustituir en la integral. Pero yo hago la sustitución o yo realizo la sustitución de la siguiente manera. Primero, tomo esta variable y la elevo al cuadrado porque eso es lo que me exige, por así decirlo, el denominador aquí, en esta parte de la ecuación, de la integral que nos queda o nos toca resolver, por así decirlo. Entonces, como eso es lo que me exige o nos exige, esta y se eleva al cuadrado. Como y esta es igual a este término que está a la izquierda, entonces ese término que está a la izquierda se eleva al cuadrado también, entonces nos queda y cuadrado es igual a x cuadrado por tangente cuadrado de alfa. Como en el denominador, vuelvo al denominador, me exigen que la y al cuadrado esté acompañada por una x cuadrado, entonces a esa y que le ve al cuadrado le sumo, por así decirlo, a la izquierda ahorita aquí en mi dibujo, un x cuadrado. O sea que como esto es una igualdad, al otro lado de la igualdad también sumo x cuadrado, el cual va a quedar como factor común. Y como queda como factor común, él queda por fuera y nos queda entonces tangente cuadrado más 1. Eso es lo que se hace. Es una operación matemática que invito a que ustedes la realicen también para que así corroboren lo que yo les estoy diciendo. Luego de eso, aquí se puede apreciar que ese paréntesis que está a la izquierda, este que está aquí, es una identidad trigonométrica. X es de tangente cuadrado de alfa más 1. Eso da como resultado secante cuadrado más 1. Es secante cuadrado. Entonces queda secante cuadrado. Este secante cuadrado que está aquí es el equivalente de identidades trigonométricas a esto que está aquí. Entonces allí así las cosas, pues x cuadrado más y cuadrado es igual a x cuadrado más secante cuadrado. Ya tenemos el x o ya se tiene el x cuadrado más y cuadrado. Pero aquí en el denominador a ese x cuadrado más y cuadrado se eleva a la 3 medios. Entonces es lo que yo realizo en esta parte. Tomo esta parte de la igualdad y la elevo a la 3 medios. Como del otro lado, eso es una igualdad, tengo que elevar a la 3 medios también. Por propiedades de potenciación, los cuadrados se simplifican y nos va a quedar a la 3 nada más. Así las cosas, ya se tiene prácticamente todo para sustituir en la ecuación de la integral esta que está aquí. Ya se tiene el diferencial, el de y, ya se tiene, que verlo aquí en esta parte, y ya se tiene el denominador x a la 2 más y a la 2 a la 3 medios, también se tiene porque está aquí en esta parte. Ahora sí se procede a realizar una sustitución a la integral. Yo acostumbro a resolver de esta manera, cada quien es libre de resolver la integral de la forma en que se sienta más cómodo matemáticamente hablando. Entonces, al reemplazar allí esos términos, se obtiene lo siguiente. Ya aquí se reemplaza, el paso a paso está aquí. Esta x que estaba aquí acompañando a la lambda, o que está aquí acompañando a la lambda, se multiplica con la x que está aquí en el de y, con esta x que está aquí arriba, se multiplican y surge esta x cuadrado. Ok, surge ese x cuadrado y por eso arriba o en el numerador de la ecuación de la integral queda lambda por x a la 2 por secante cuadrado de alfa por de alfa, ¿sí? Que es el nuevo diferencial. Vale la pena advertir algo aquí, y era que no había hablado respecto a los límites de integración. En lo que respecta a los límites de integración, si se observa aquí inicialmente, los límites estaban con relación al diferencial. Aquí era el diferencial de carga y los límites iban de 0 a Q, que es la carga total del hilo o de la distribución. ¿Por qué? Porque teníamos en la integral un de Q.
o un diferencial de carga. Por eso los límites de la integral están relacionados con el diferencial que se utilice. Cuando se reemplazó, se hizo un cambio de variables, el de Q se reemplazó por lambda por dy y los R quedaron en función de y. Automáticamente aparece el cambio de variable aquí de dq a dy, y por ese motivo en esta parte de la integral, los límites de integración quedan con relación a esa variable y, que va desde el menos a hasta a, en este caso, según el gráfico. Entonces así es como varía el eje de ese diferencial de carga o del hilo que se toma, que en este caso tiene una variable o un diferencial de longitud llamado dy. De allí porque los límites de integración pasaron de Q a la longitud del hilo, a las coordenadas del hilo en el plano cartesiano que se está utilizando, que en este caso va de menos a hasta a. Cuando se hace la sustitución trigonométrica aquí de y igual a x tangente de alfa, automáticamente se obtiene una nueva variable que es el ángulo. O sea que aquí el diferencial ahora de la integral se transformó de ser una variable de longitud a una variable angular. Entonces los límites de integración de esta integral quedan también de manera angular o angularmente. O sea, los límites de integración van desde un ángulo alfa inicial hasta un ángulo alfa final. Luego de simplificar y de hacer los procedimientos respectivos de operaciones algebraicas y trigonométricas aquí vemos que este secante cuadrado se simplifica con 2 de los que están aquí abajo, y que esta x cuadrado se simplifica con 2 de estos 3 que tenemos aquí abajo. Y por ese motivo, x primero es una constante, puedo sacarla de la integral, queda por fuera de la integral como se indica aquí. Lambda también es una constante, se extrae, se pudo extraer antes y no pasaba nada, tampoco había problemas o conflictos matemáticos o algebraicos aquí en este caso. Entonces aquí nuestra integral queda la integral de alfa inicial hasta alfa final de coseno de alfa por de alfa. ¿Por qué queda coseno de alfa sobre alfa? Porque cuando se simplifica esta secante cuadrado con este secante cubo, queda 1 sobre secante. 1 sobre secante de alfa. Y 1 sobre secante de alfa no es más que el inverso del coseno. Por ese motivo, en esa integral que sigue o que queda allí al final, es la integral de coseno de alfa por de alfa. Ese es uno de los motivos por el cuales también se aplican identidades. Todo eso es necesario aquí, matemáticamente hablando, para facilitar la solución del problema. Luego allí se muestra que la integral de coseno, o sea, esta integral que está aquí, integral de coseno de alfa por de alfa, es igual a seno. Derivada de seno, coseno. Entonces la integral de coseno es seno. Y como hay límites de integración, en la expresión matemática hay límites de integración, entonces esos límites de integración se colocan aquí también. ¿Ok? Esos límites de integración también, esa es la evaluación de la integral, se dice. No los conocemos, de pronto los podemos determinar o se pueden determinar, pero ahorita no estamos interesados en esa parte angular, por lo cual procedemos a lo siguiente. Siguiendo con el procedimiento matemático anterior, entonces ese seno de alfa que nos dio, o que entrega el problema, que nos dio la solución de la integral, perdón, hace que se vuelva a las variables iniciales. ¿Cuáles eran las variables iniciales, por así decirlo? Las de posición, debido a estos límites de integración, que eran la longitud del hilo. ¿Cómo se vuelve allí? Sustituyendo el seno de alfa por esta expresión matemática. ¿De dónde surge? De que allá se tenía
un triángulo rectángulo que iba desde el diferencial que se realizó, teniendo en cuenta que está ubicado en la parte positiva de las y, aquí estaba este ángulo alfa, aquí estaba la variable x y aquí está la variable y esto no era más que la magnitud del vector posición, que en este caso era r. O sea que si nos solicitan determinar seno de alfa, seno es igual a cateto opuesto, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso es y, sobre la hipotenusa que es r, pero r no es más que la magnitud del vector, y ese es el radical ese que aparece aquí, que es raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Hasta ahí llegaría la raíz. ¿Sí? Ese es el seno de alfa. Y esto que está aquí, ese seno de alfa, es el que se reemplaza aquí en la ecuación en la solución de la integral que se determinó en la diapositiva anterior. Como se hizo el cambio de variables nuevamente, entonces los límites de integración también son como es, también son con respecto a la variable y, que van desde menos a hasta a, que ya eso se tienen allí en este caso. Entonces solamente restaría realizar la evaluación, como nosotros sabemos o como todos debemos saber, aquellos que hayamos cursado el curso de cálculo integral, pues se debe identificar en teoría con facilidad la evaluación de esta integral. Recuerden que para evaluar la integral, ya cuando se soluciona, se evalúa el límite superior en la variable de integración, que es la y, que está aquí en el numerador y en el denominador, menos el límite inferior, que en este caso es menos a, o sea que iría a sobre raíz cuadrada de x a la 2 más a cuadrado menos a sobre raíz cuadrada de x a la 2 más a cuadrado. Eso es lo que tendríamos o se tendría allí al momento de realizar la evaluación de la integral, y que invito a todos y a todas a realizar esa consulta ya en sus procesos de cálculo integral, para que así entiendan el procedimiento que estoy diciendo. Cuando se evalúa esa integral, entonces la evaluación de esa integral da como resultado esto que está aquí. Yo los invito a que hagan el procedimiento matemático de evaluar y se percaten que efectivamente sea esta la solución. Yo sé que así va a ser, así que espero que lo logren. Luego ya esa es prácticamente la solución de esa integral. Entonces podemos factorizar un poquito más. Factorizo a cuadrado, se factoriza a cuadrado, que es de esta raíz. También los invito a que hagan ese proceso de factorización. Sale de la integral como a, y con la a que está aquí arriba en el numerador se simplifican. Al momento de hacer ese procedimiento de factorizar, también los invito a hacerlo. Y el resultado que se obtiene ahora sí es este que está aquí en esta parte. Aquí en esta partecita, ese es el resultado neto de esa integral, ya aplicando simplificación y todo eso. El resultado anterior también lo era, o lo es. Pero estoy interesado en esa expresión o esa estructura matemática para algo que sigue más adelante. Entonces vamos a dejarlo, la voy a tener en cuenta así, como estoy diciendo en esta parte de la diapositiva. Ese resultado se lleva a la integral anterior, donde estaba el campo eléctrico resultante, que es el objetivo inicial, determinar el campo eléctrico resultante generado por el hilo finito en ese punto alrededor del hilo, ¿no? Casualmente, vuelvo y repito, está en el eje X. Ya ese es el resultado de ese campo. Si nos piden la magnitud, fácil de determinar la magnitud porque solo está en una dirección. Todo queda positivo, quitamos esta ahí, quitamos esta sajita o metemos el vector entre dos barras y ya tendríamos entonces se tendría la magnitud del campo eléctrico. Ya esa es la solución del campo eléctrico resultante, que es un vector, una cantidad física vectorial, generado por el hilo finito en ese punto. Entonces, luego eso lo voy a aprovechar, como les dije,
para resolver el campo eléctrico generado por un hilo infinito con densidad lineal de carga positiva en el mismo punto de la figura. Para que eso suceda, A se debe extender al infinito. O sea, esa posición, esa longitud que tenía el hilo anterior, que era finito y que decía que era A en el eje positivo y menos A en el eje negativo de las Y, entonces esa A se lleva al infinito, por así decirlo, y así el hilo se torna infinito. Entonces así ya el hilo es infinito y se puede hallar el campo eléctrico generado por el hilo infinito en ese mismo punto de la figura anterior, pero teniendo en cuenta el campo eléctrico generado por el hilo finito. ¿Qué pasa entonces? Si A tiende a infinito, el límite del ejercicio anterior cuando A tiende a infinito se convierte en el campo eléctrico resultante para el hilo infinito. Mire que es cuando A tiende a infinito, se aplica el límite al límite del hilo finito y automáticamente se tiene el campo generado por el hilo infinito. Y entonces la estructura matemática quedaría de esta manera. La ecuación matemática, ya miren que aquí resalto que este límite está aplicado al campo del hilo finito, pero que luego de aplicar eso, se obtiene el campo del hilo infinito, como se muestra aquí, como se resalta allí en la diapositiva. Entonces este es el campo eléctrico generado por el hilo infinito, ¿ok? Y entonces el campo eléctrico generado por el hilo infinito está dado por esta expresión matemática. Claro, porque al aplicar, por esta expresión matemática, porque al aplicar el límite cuando A tiende a infinito, este término de aquí se hace cero. Solo el de esta parte que está aquí en el radical, x a la 2 sobre a cuadrado se hace 0. 0 más 1 es 1 y raíz de 1 es 1 y x por 1 es x. Así que eso no debe molestar allí matemáticamente hacer ese límite. Tampoco es algo muy difícil de resolver. Si no se sabe el límite, entonces no se va a interpretar ese pedacito, esta parte del ejercicio. Si no se sabe integrar, entonces sí va a ser algo tortuoso resolver el problema. La magnitud de este hilo, del campo eléctrico, perdón, generado por este hilo infinito, es simplemente este mismo término que está aquí, este término positivo, todo este término positivo, ¿sí? Todo este término, y ya, solamente esa es la magnitud. Casualmente el campo dio unidireccional, no hay problema para hallar su magnitud. Y para el hilo infinito se va a generalizar, o se puede generalizar para cualquier hilo infinito. La magnitud del campo siempre es la constante por 2 veces la carga, por 2 veces la densidad de carga sobre la distancia. ¿Ok? En ningún momento estamos variando el concepto de que el campo varía con el inverso al cuadrado. Si ustedes reemplazan aquí la constante lambda, esta que está aquí, la unidad va a quedar siendo la misma, Newton sobre Coulomb y todo lo demás, y va a aparecer la unidad de longitud al cuadrado sin excepción alguna. Entonces, espero que eso lo tengan presente. Este sería el campo eléctrico resultante generado por un hilo infinito a su alrededor, en magnitud y de forma generalizada. Algunos autores lo escriben también como 2KE, si hacemos la operación o si se realiza la operación matemática, 2KE lambda sobre R. También lo escriben algunos autores así. Pero vuelvo y reitero, de cualquier forma es una operación matemática que cada uno de nosotros o de ustedes, teniendo las herramientas matemáticas a la mano, lo puede identificar con facilidad, que esta expresión de aquí es exactamente igual a esa que acabé de escribir o que se acabó de mostrar en la diapositiva. Exactamente. Muy bien.